Vamos a presentarnos. Es Yawi, Piali, Kenikatsa, Nistoka, Xiselican, Sewe, Paloli, Nanotoka María, Wani, Stok, Ipan, Zoom, Ika Temastiani, Andrés Peralta. Hola, ¿cómo están? Reciban un gran saludo una vez más. Yo soy María y el día de hoy estoy aquí en Zoom con el maestro Andrés Peralta. Un placer tenerlo aquí, maestro. Y bueno, para empezar, me gustaría un montón que empezara contándonos, maestro, quién es Andrés Peralta, dónde nació, de dónde es, cómo es que se acercó al náhuatl, evidentemente es de cuna, entonces que nos empiece platicando todo esto, maestro. Adelante, por favor. Piali, Kenny Nancate Namochtin. Newan no toca Andrés Peralta Rojas, Ninemi Techonaltepec, San Jerónimo Manalco, Juan Nachan Notlactor Cuerpas y Pampanam, Juan que Nanech, casi Camatisque. Hola, mi nombre es Andrés Peralta Rojas, de la comunidad indígena de San Jerónimo Manalco. Nos encontramos al oriente de la Ciudad de México, en el municipio de Texcoco. Y pues bien, como me estabas comentando, el náhuatl yo lo traigo de nacimiento, lo hablé muy poco en mi niñez, digamos que yo lo hablé hasta los 3 años, y a partir de ahí pues nos alejamos, ¿no? Como todos que de repente nuestros padres fueron obligados a olvidar el idioma por cuestiones, digamos que racistas, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, pero pues yo durante mi juventud fui aprendiendo el idioma, escuchándolo. Si he de ser sincero, nunca hablé una sola palabra en náhuatl con mi señor padre. Y mi madre, pues mucho menos porque yo no la conocí. Entonces, imagínate que es algo fuerte, ¿no? Porque mis vecinos lo hablaban, pero dejaron de hablarlo por la misma situación. En la escuela donde yo estudié, pues ya nadie lo estudió, ya nadie lo hablaba, perdón. Lo conocíamos, pero muy poco. Entonces, los señores grandes platicaban y yo tuve siempre la inquietud de como traducirles mentalmente, ¿no? Pues están diciendo esto, se están platicando esto. De repente querían secretear, pero pues yo los alcanzaba a escuchar y les entendía, ¿no? Así es como yo fui aprendiendo y pues yo me puse a estudiar la carrera de programador analista. Y cuando yo termino la carrera, me doy cuenta que pues no es mi vocación porque yo quería algo más, ¿no? Quería algo más, no sé, me gustaba el dinero, como todos, ¿no? Y el sueldo que en realidad me estaban pagando como programador, pues era muy poco. Y al término de esa carrera, pues lo que yo hago es investigar cuánto puedo ganar sobre el trabajo que yo iba a realizar. Me gustaba mucho la programación porque nosotros le metíamos las órdenes a la máquina. Nosotros les dábamos la indicación a la máquina para que la máquina te pidiera la base de datos, te pidiera los datos del programador, del usuario. Y pues me gustaba mucho, pero yo opté mejor por empezar digamos que a trabajar en algo que me dejara más economía. Y a través de eso, pues me fui alejando, cada vez fui alejándome más, ¿no? De todo. Pero el idioma, pues yo seguí trabajándolo, lo seguí escuchando. Y de repente en los convivios con los amigos, pues ya sabes, no falta la bromita que por ahí se asome y es en náhuatl, ¿no? Sí, claro. Y de esa manera fuimos, o sea, lo fuimos acomodando, ¿no? Tristemente, yo me fui dando cuenta que solamente hasta mi generación es donde las personas fue que todavía hablábamos, ¿no? Porque a partir de ahí se fue soltando al hecho de que, por ejemplo, ahora los jóvenes que tienen 20, 25 años lo medio conocen, pero ya no lo pueden hablar. Esa es una triste realidad, ¿no? Porque
cada vez se nos va perdiendo. Y decía aquí un vecino, pues este es el último tren que pasa con el náhuatl. Es algo muy triste aquí en mi comunidad, porque sí, realmente somos los últimos, incluso, ya sabrás, ¿no? Después de alejarme yo del idioma, todo el mundo se, o sea, me ve trabajando en mi casa, yo hago un taller de costura, empiezo a trabajar y empezamos pues a generar empleo, y de repente me meto a estudiar el idioma y después de varios años la gente se sorprendió, ¿no? Y este cuate que música le picó, ¿no? Porque no es posible que a su edad se ponga a estudiar. Todo empezó como de repente, un juego, ¿no? Como un tallercito. Pero cuando yo estudiaba, fíjate que en alguna ocasión a mí me dio mucha tristeza porque mentalmente, cuando yo aprendí, tuve la fortuna de que mis maestros me preguntaran, oye Andrés, ¿cómo podemos componer esta palabra? ¿Cómo lo podemos decir? Pues para mí me llega esto y esto y esto. Ellos la compaginaban, no sé si tiene razón, sí, es entendible. Entonces, cuando yo empiezo a aprender más y se me facilita el náhuatl, me doy cuenta que pues es una lástima, digo, porque ya no tengo con quién hablarlo, ya no tengo con quién compartirlo, ¿no? Y en una de tantas, algún maestro, junto con otra compañera que ella escribía mucho, es una señora ya grande, invitaban a la señora pues, a escribir y escribir. Y de repente dije, pues yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Entonces empecé a escribir bastante, bastante, bastante. Lógicamente, con errores y todo, lo empecé haciendo en mis libretas, ¿no? Y después le compré una máquina, perdón, a mi hija, y una máquina de escribir, lógicamente era para la secundaria. Y después de que terminó ella de estudiar, lo arrojó por ahí. Entonces yo la rescaté y me puse a trabajar en esa. Pero de todo eso no quedó nada, digamos que fueron nada más los ensayos. Posteriormente ya tuve la oportunidad de comprarme una computadora y a partir de ahí empezamos a trabajar, empecé a escribir, escribir. Igual de la misma manera, ¿no? Sin rumbo ni dirección, perdón, porque no tenía yo nada en concreto. Yo nada más lo que me llegaba en ese momento lo plasmaba. Lo que llegaba en ese momento lo escribía y así, ¿no? Así me iba. Y hasta que el año pasado, pues, cuando comienza la pandemia, en abril, digamos que empezó en enero, febrero, no marzo, más o menos aquí en México. Y trabajando en la universidad me dicen, ¿sabes qué, Andrés? Vamos a tener las clases, vamos a estar dando la clase desde la casa, te vamos a mandar tu liga para que tú hagas tu clase desde allá. Le digo, perfecto. Entonces me quedé en la casa, pero caigo enfermo y a tal grado que pues yo andaba encargando ya el equipo, ¿no? Les decía a mis familiares, ¿no? Miren, si no llegara yo a salir del hospital, pues estas son las claves de mis computadoras. Bueno, a esas fechas ya tenía yo dos computadoras y no, tenía tres ya. Entonces dije, estas son las claves de mis computadoras y pues junten todo lo que he escrito y publiquenlo. Y pues, o sea, más que nada, porque yo sabía que iba a salir, pero desde un momento supe muchas cosas sobre COVID y yo dije, pues, mejor me aseguro. que no se vale decir por este medio, ¿no? Para que no. Y bueno, tan pronto me recupero, también tuve la fortuna de hacer otra casa, aparte de, yo le llamo la casa chica y la casa grande. Lógicamente no se trata como tal, yo lo digo de esta manera de broma, pero me aíslo en mi casa y la concentración. Sí, me pongo a escribir y en cuestión de 2 meses, pues
igual encontré a un amigo que de buenas a primeros me empezó a narrar una historia. Y dije, bueno, pues yo creo que es por algo, ¿no? Se dan las cosas, ¿no? Entonces todo lo que entonces escribí anteriormente lo dejé a un lado y me puse a trabajar en lo que me contó mi amigo. Y después de esto, como todavía viven algunos personajes de los que él me había platicado, pues me puse a investigar con ellos qué tan real era la historia que me había contado. Y después de ahí, después de las investigaciones, resulta que me dicen, sí, todo lo que te dijo el señor, pues es cierto, yo lo viví de esta manera. Y pues ya con mayor razón, ¿no? A tal grado que cuando escribí el libro me di cuenta que de fantasía tenía un 5%, ¿no? Lo de mi cosecha. Y el 95% era real. Y afortunadamente los actores pues viven aún. Incluso el personaje principal eh, vive, digamos que es vagabundo, pero la última vez que se vio en el pueblo tendrá unos 8 años, 7 años. Ok. Yo actualmente lo llegué a ver, ¿no? Y me decía mi editor, ¿no? Oye, pues ya inmortalizaste a tu personaje. Sí, Y yo, claro. pues sí. Y sí fue de esa manera como yo me metí al mundo náhuatl, ¿no? Pues nada fantasioso, nada interesante, pero pues a mí me gusta porque de la nada empezamos a trabajar, ¿no? A surgir y a rescatar el idioma aquí en Claro. el pueblo, que ya está moribundo, ya somos contadas las personas que hablamos el idioma aquí en San Jerónimo. De hecho, bueno, rescatando todo lo que ha dicho maestro, y de hecho contradiciendo un poco lo que dice de que no es interesante, a mí me parece bastante interesante, ahorita en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el hecho de todas las oportunidades que se presentaron en su vida para poder rescatar la lengua y cómo fue que dentro de toda su formación es ahorita el momento en que puede usted compartirnos en base a su experiencia, con base lo que pasó en su pueblo, una forma más de percibir la lengua. Eso se me hace fantástico. Y además, padrísimo que haya podido aprovechar esta cuarentena, porque yo creo que también es una enseñanza más que nos deja su parte de su historia, que es el hecho de que a todos nos Claro. tienen encerrados, todos estamos en un mismo lugar, sin embargo, cómo aprovechamos ese tiempo, cómo nos damos este espacio y más que nada, fantástico que lo haya dedicado al rescate de nuestras lenguas originarias. Ya nos platicaba un poco de esta maestra que empezó a escribir y que de ahí se empezó a fascinar usted por la escritura, pero ¿cuál fue la inspiración, la persona que lo inspiró o la situación en particular que lo inspiró para empezar a escribir, maestro? De hecho, la parte que a mí me inspiró de escribir, yo lo traía desde pequeño, yo amé mucho la escuela, me gustó mucho amo los libros, son mi pasión. Eh, yo cuando empecé, bueno, te cuento algo rápidamente, cuando yo inicié la escuela era yo una piedra, no me entraba nada. Y el primer año lo reprobé, al segundo año pues empecé a trabajar gracias a mi padre que me dio una buena zarandeada, ¿no? Que hasta la fecha lo recuerdo, pero eso hizo que a los 2 meses de empezar a cursar el segundo año empecé a mi, me empecé a leer y mi inspiración fue una vecina que era una muchacha que sacaba todos los días su mesa, se sentaba en medio de su patio y se ponía a hacer su tarea. Y tenía el pelo largo, lógicamente lo ocupaba como abanico y con eso se tapaba del sol, ¿no? Y yo decía, pues yo quiero estar ahí, yo quiero ser como ella. Entonces empecé a estudiar y pues de todas las caricias que teníamos nosotros, que ni una mesa chica podía yo tener, ¿no? Y yo decía, yo quiero ser ahí, yo quiero estar, tener una mesita y estar como ella, ¿no? Pero quiero llegar más lejos, más lejos. Entonces, aún digamos que a partir del segundo año yo empecé a ser el jefe de grupo. Fui, bueno, gracias a Dios tuve muy buenas calificaciones, fui siempre
el mejor alumno de mi grupo. Cuando salí de sexto tuve muy buenos reconocimientos. Cuando me pasé a la secundaria fue lo mismo, fui becado también. Y después de ahí, pues ya cuando terminé la carrera, yo me junté, me casé. Aún así yo no dejé de hacer incluso dibujos, cualquier escrito, ¿no? Nunca olvidé mis libretas, nunca olvidé mi lápiz, ¿no? Y me puse a trabajar, nosotros fabricamos, hacemos un poco de ropa, y aún así, cuando yo ya descansaba, me agarraba alguna revista, algún libro, me ponía a leer, ¿no? Entonces se fue dando, incluso yo le decía a mi esposa, no, yo sueño con un salón, yo no sé, pero mi lugar está en una oficina, o sea, de plano, ¿no? Yo sueño con eso. Y ella, pues lógicamente a esa edad me decía, no, pues estás mal, ¿cómo? O sea, necesitas ponerte a estudiar y hacer esto. No sé, pero algún día va a llegar, ¿no? Claro. Y cuando yo me meto a estudiar el idioma, perdón, lógicamente, pues incluso mi propia familia, ¿no? Me echó tierra. Y, o sea, he sido muy criticado, he sido duramente criticado aquí en mi comunidad, ¿no? Incluso hay personas que me encuentran, hola, licenciado, ¿cómo estás? ¿No? A manera de burla. Pero eso no me ha limitado, ¿eh? O sea, me ha dado más motivación para que yo siga en esto. Y pues la motivación que me ha dado la lengua es que mi pasión está en transmitirla, ¿no? Uh-huh. Ahora que estoy leyendo algunos textos digamos que, pues antiguos, encuentro muchas cosas interesantes que alguna vez nada más me las imaginé y resulta que se van dando, ¿no? Se van dando. Entonces, cuando yo llego al mundo, yo le digo al mundo náhuatl, todo se me va dando, se va acomodando sin que yo vaya, que vaya buscando las cosas, ¿no? Y a tal grado que, pues, me puse a escribir y, como decías hace rato, ¿no? La pandemia nos dejó algo bueno porque yo supe aprovechar el tiempo, ¿no? En el encierro. Y pues, ahorita en este tiempo que también nosotros seguimos dando las clases en línea, pues igual le he aprovechado y ya estamos, ya viene otro bebé más. Pero bueno, mira, mi libro se llama El Toti, Intoti. Es un personaje mítico de la comunidad de Amanalco, que es, digamos que es un loquito, ¿no? Eh, con este personaje a nosotros nos engañaban, nos espantaban, ¿no? Oye, métete o no hagas esto, no digas el otro, porque viene el Toti y te va a llevar. Y pues sí, hasta que ya a cierta edad yo tuve la oportunidad de conocer al Toti. Es un personaje alto, delgado, híjole, sí tiene una mirada fuerte, una mirada extraña, ¿no? Y algo me decía que lo iba a inmortalizar porque la primera vez que lo vi yo tenía como 7 años, o quizá menos, pero a él lo llevaban preso en esa ocasión y yo lo quedé viendo de lejos y me asombraba, ¿no? La manera en que lo trataban y él no se inmutaba, ¿no? Ok. Y de esa manera, cuando yo ya tenía unos 25 años, él se perdió del pueblo, digamos, desde toda la vida no estuvo acá. Pero en alguna ocasión, yendo un poco a otros pueblos, lo alcancé a ver y dije, este señor lo conozco, es de mi comunidad. Eh, y tenía algo muy, digamos, en particular era, él juntaba algo de vara y así escobas. Incluso era pastor. Ah, Y pues cuando yo encuentro al señor que me contó la historia y empiezo a visualizarlo, dije, pues a escribir y a trabajar sobre él, ¿no? Y fue como nació su historia, lo hemos inmortalizado, ¿no? Puedo decir que pues me ha dado grandes satisfacciones porque la gente ya lo empieza a conocer, ¿no? A través de esta manera, pues estoy inmortalizando el personaje de mi pueblo y también estoy inmortalizando mi lengua. claro que sí, está fantástico. De hecho, me llama mucho la atención porque en otros lugares esa misma figura con la que los papás nos espantan, pues es el coco, ¿no?
Inclusive en una comunidad muy cercana, aquí cerca de donde vivo, existe lo que se llama el chan, que es un ser del agua que también con el que te espantan. Y jamás he visto un libro que hable acerca del chan y creo que tampoco del coco. Entonces, la verdad está padrísimo, está genial que haya podido, como usted dice, inmortalizar, pero además de todo darle figura, darle historia y darle sentido a un personaje de su pueblo que es el Toti. Ahora, poco a poco todos lo empezamos a conocer y eso está genial. Este, y bueno, cerca de el objetivo de esta entrevista, que es charlar precisamente de cómo usted tuvo este acercamiento a la lengua, de su libro, que ya viene otro, y la importancia de rescatar, de promover y de diversificar las lenguas originarias. Le iba a decir licenciado, pero profesor, como usted prefiera. ¿Cuáles son sus autores preferidos en lenguas indígenas? Fíjese que mmm, cerca de lo que usted nos hablaba, de que en su pueblo ha recibido muchas críticas por empezar a escribir y por ser muy buen estudiante y todo esto, ahí está Yasnaya Aguilar, que nos menciona que generalmente los escritores en lenguas indígenas o las personas hablantes de lenguas originarias son discriminados por la sociedad en general por poseer la lengua en sus ceros, por ser poseedor de este regalo tan rico que es una lengua. Entonces, Claro. a muchos autores les ha tocado pasar por episodios en su vida en la que además de sufrir discriminación, sufren violencia, por esta misma razón. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cómo ha sobrellevado usted esta situación? Pues excelentemente bien, me ha gustado mucho. Eh, digo yo, si la gente se acuerda de mí, si la gente me pone sobrenombres, bueno, pues es porque se preocupan por mí, no es porque me ponen en su mente. Eso es bueno porque no se olvidan de mí, ¿no? Me, me han, me han dado mi lugar, ¿no? Vaya. Como quiera que sea, estoy en su mente y eso es lo bueno, es lo que me gusta, ¿no? Y aunque yo llegue, cuando yo ya no esté en la tierra, se van a acordar de mí, ¿no? Van a decir, pues este cuate de la nada salió y hizo muchas cosas, ¿no? Claro, el escritor. Así es. Excelente. Usted ha leído, como nos indica, otros autores en lenguas indígenas. ¿Nos puede mencionar sus favoritos, profe? En sí, en lenguas indígenas nada más he leído un poquito a Natalio Hernández, una Uh-huh. gran figura, mis respetos para él, a León Portilla, por ejemplo, hay unos escritores de Tlaxcala, entre ellos, no recuerdo su nombre, pero muy amigos míos, conocidos, pero ellos han trabajado con algunos personajes extranjeros Uh-huh. y son los pocos que he leído, pero me he enfocado más digamos, a investigar. He investigado más en pueblos, he viajado, he hecho esto, incluso aquí en mi misma comunidad. Y de entre los libros que más me gusta mucho es, por ejemplo, te mencionaré a Juan Rulfo, El Llano en Llamas, por ejemplo, Luz de Abajo, varios libros, pero sí me he enfocado más a la investigación. Ok, Entonces, muy poco a la lectura indígena y por lo mismo de que hay muy pocos escritores todavía en nuestros idiomas, vaya. claro que sí. Y bueno, también promoviendo que las personas que nacen en comunidades indígenas, como lo mencionábamos al principio, han ido abandonando la misma lengua por los mismos motivos que mencionábamos en la pregunta anterior. Sin embargo, bueno, habemos personas como yo que nos interesamos en aprender. Y como tal no la tenemos de cuna, pero existe un interés por seguir preservando nuestras lenguas originarias. Por lo tanto, ¿cuál cree usted, profesor, que es el principal reto
de aprender una lengua originaria? Hoy el principal reto para mí es amarlo. O sea, ese sería, si no lo amas, no lo aprendes. Uh-huh. Si no lo traes en la sangre, no lo vas a aprender por más que quieras, ¿no? Yo le he dicho a mis alumnos, ¿no? Siéntanlo, vívanlo, siéntanlo de tal manera que lo puedan palpar. Cuando escuchen una palabra, métanse al fondo, hasta el fondo, de manera que lo que está abajo de la base, todavía el trasfondo puedan ver. De esa manera y pues vivan completamente todo el tiempo en agua. Pregúntense cómo pueden decir todo lo que hacen. Yo así lo aprendí. Créeme que cuando yo empecé a aprender más el idioma, cuando yo me metí a estudiar, si estaba agarrando un taco y digo, ¿y cómo lo digo? Cuando lo hacía rollito y también cómo lo digo. Cuando lo mordía, ¿cómo lo digo, no? E incluso si yo iba al baño, ¿cómo lo digo? O sea, todo completamente. Y eso fue dando pauta para que yo empezara a crecer, ¿no? Incluso hasta la fecha lo hago y pues en mi vida no hay un segundo, no hay un momento en que no esté pensando en el idioma. Toda la vida para mí es el náhuatl, ese es mi mundo, amo mi lengua. Y orgullosos de que haya personas como usted que amen la lengua. Justo yo creo que uno de los principales retos, retomando, es aprender a pensar en náhuatl, que es como tal lo que usted hizo. Porque, bueno, los pensamientos occidentales con los que se han ido educando las últimas generaciones han ido que toda esta filosofía de los pueblos originarios se vaya perdiendo. Entonces, Claro. tomando esto como referencia, ¿cuál cree usted que sería la solución a este problema del olvido de las lenguas y de la filosofía? Híjole, es fuerte porque yo he luchado para solucionar esos problemas, ¿no? Incluso aquí en mi comunidad he tratado de armar grupos, tanto adultos como niños. Desgraciadamente todos tenemos el pensamiento, no sé, prepotente, ¿no? De decir, pues a mí no me vas a enseñar nada porque yo lo sé, ¿no? He tenido alumnos que llegan con una indiferencia fuerte y los mismos padres aquí en la comunidad han preferido lenguas extranjeras que nuestro propio idioma, ¿no? Yo les he comentado, es muy bueno todo, pero si dominan varios idiomas, pues qué mejor, ¿no? Entre ellos, primeramente el nuestro. Lo he dicho en alguna de mis entrevistas, ¿no? Si hemos de darnos un diploma, pues ya debemos de tener un diploma por hablar español, porque es lengua extranjera. Nuestra lengua es nuestra lengua materna, el náhuatl, ¿no? Incluso los otomís, pues el ñañú, pero aún así ya aprendieron el español, entonces ya deben de tener un diploma por hablar español, una lengua extranjera. Sí, que de hecho el año pasado, aproximadamente el 13-14 de octubre, se reconocieron a las lenguas indígenas como parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, muchos autores, entre ellos el maestro Genaro, mencionan que no solo son 68 lenguas, son 69 porque el español también lo incluimos ahí. Entonces, vamos a tomar el español como parte de la riqueza y no como una imposición cultural. Pero qué interesante esto que nos comenta de la lejanía que existe entre los mismos hablantes en el interés por seguir conservando nuestras lenguas. Y ya para finalizar, que ya se nos extendió un poquito más la entrevista, ¿podría decirnos, profesor, algo acerca, algo con lo que usted quiera perpetuar este Día Internacional de las Lenguas Originarias, 2021? Pues en el marco del Día Internacional de las Lenguas, desde mi punto de vista, creo yo que todos los que hablamos y conocemos o tenemos algún idioma materno, esa es nuestra encomienda, inmortalizarla de la manera que sea,
hacerlo piedra para que cuando no quede un solo hablante en la tierra que hable nuestro idioma, seamos recordados. No De sé qué te verdad, parece. creo que no pudo haber mejores palabras. Le agradezco muchísimo el tiempo, muchísimo su disposición y sobre todo lo que nos ha enseñado en esta media hora. Es muy poco tiempo para todos los temas que pudo compartirnos. De verdad que de todo corazón por parte del equipo de Macahuán y Totlastol le agradecemos muchísimo. Igual me gustaría que nos comentara dónde podemos conseguir su libro, cuáles son los métodos de pago, algún link, que igual lo estaremos dejando en la descripción del video para compartirlo con toda la comunidad y para que todos podamos conocer al Toti. Claro que sí, primeramente pues el libro lo pueden conseguir en Amazon o yo personalmente. Pueden contactarme a través de Face. Aparezco como, ahora es Andrés Peralta, así aparezco, antes apareció como Andrés Nahuatl, pero actualmente en el Face aparezco como Andrés Peralta o mando mi número telefónico, es 56 21 95 74 93. A través de ellos se los puedo enviar por correo. Sería el pago pues en una sola exhibición, más gastos de envío, desde luego. Pero igual les recomiendo que lo pidan en Amazon, les puede salir un poquito más económico. Perfecto. Y pues igual quiero agradecer a Macahuán y Totlatol por esta invitación. Saludos a todo el equipo, muy, muy buena transmisión y muy buena entrevistadora. Te agradezco mucho tu tiempo y tu paciencia. No, Mía clase. al contrario, de verdad, gracias por compartir la vida de esta forma. Pues bueno, nos estaremos viendo yo creo que muy pronto. Igual estaré compartiendo el video link y su reconocimiento, que lo tenemos ya en vías de preparación. Yo creo que esta transmisión sale, bueno, no es transmisión, pero este video va a salir aproximadamente el lunes o martes, porque vamos a tener nosotros una semana de celebración de lenguas maternas. En la página lo etiqueto, se lo mando y para que lo vea, ya como quedó al final. Te mando mi correo para que me lo envíes a mi correo. Sí, claro que sí. Es Andrés Diesper. Ajá. 10 con Andrés número. con número. Sí. Andrés Diesper @hotmail.com. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues muy agradecido y pues hasta luego. Hasta Saludos. luego. Claro que sí. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente. Nos Hasta vemos. luego.